Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga en gran manera. Bienvenidos a este nuevo video de este canal que es vuestro canal Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno. Estamos ya a vísperas de Navidad y también a vísperas de terminar este bendecido año 2025 con la ayuda de nuestro Dios. Y me pareció correcto poder profundizar por medio de este canal sobre la interpretación teológica de la Biblia, es decir, poder eh, exponer sobre estos dos pilares fundamentales de la vida del cristiano, que es la Biblia, la palabra de Dios, que nos alimenta, nos llena, nos guía, nos ilumina, el medio por el cual el Espíritu Santo habla a nuestros corazones, imprimiendo la palabra en nuestras vidas, pero también el uso de la herramienta teológica, porque como vemos en la misma escritura, Dios se revela por medio de lo material. Dios se revela por medio de la experiencia material, por medio de la creación, por medio de el ser humano. Y, y y el gran ejemplo de esta mediación, de esta revelación a través de, lo tenemos en la encarnación, en nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios hecho hombre, que es el principio por el cual celebramos la Navidad. Dios se hizo hombre o tabernaculizó, dice la Escritura, tomó la naturaleza humana para salvarnos y para unir de manera perfecta y absoluta lo humano, librando a lo humano del pecado en su santa naturaleza y por medio de su obra en la cruz del Calvario, su obra salvífica, y todo eso revelado en la experiencia de la Escritura, la cual Dios la cual surge por medio de aquellos al cual Dios eligió para llevar este mensaje y que lo podamos vivir. Entonces, la teología es importantísima. Por eso, en esta oportunidad vamos a ver la interacción de de estos dos pilares, la escritura y la teología, con un tercer pilar que es la exégesis o la interpretación, también teniendo en cuenta las reglas de la ciencia de la hermenéutica. Por eso vamos a ver principios generales para poder lidiar con la teología de la Biblia. ¿Sí? Vamos a estar en sede teológica, sede bíblica, en las dos sedes al mismo tiempo, y vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a poder realizar esta interpretación teológica de la Biblia, de la Escritura. Antes de ir al tema, te pido que si querés y no sos parte de este canal, te suscribas. No tenés que hacer nada, solo tocar el botón de suscripción. Y si te gusta este audio video, dejes tu like y lo comentes y lo compartas, porque eso va a redundar en que el algoritmo de YouTube le va a dar movimiento a este canal. Así que, y si no estás de acuerdo, también poné con respeto y amor eh, por qué no estás de acuerdo con lo que estamos presentando en este audio video.
Bien, soy el pastor Cristian y vamos a comenzar a ver un poquito de interpretación teológica de la Biblia, comenzando con los principios generales. Para eso tenemos que hacernos una pregunta básica. Cuando yo hablo de interpretación, estoy hablando de entender lo que la escritura en su totalidad o un pasaje en particular quiere decir en su contexto literario, en su contexto espiritual y en este caso en su contexto teológico y cómo todo eso lo puedo pasar hacia mi realidad, hacia la realidad de la iglesia de Cristo hoy en el siglo XXI, a través de el acto de la enseñanza, la predicación, la exhortación por medio de la palabra, el entender personalmente la palabra, no necesariamente tengo que interpretar para otros, sino que lo puedo hacer para mí mismo. Por eso tengo que tener en cuenta cuál es el sentido de lo que me dice la escritura en su totalidad y en específico un pasaje particular. Pero cuando hablamos de cuestiones teológicas, nos debemos preguntar específicamente cómo armoniza lo que estoy leyendo con el modelo total de la revelación de Dios. Porque a pesar de que muchos lo niegan, siempre nos movemos a través de modelos sistemáticos. Aceptamos modelos impresos en la forma en que desarrollamos la doctrina de la Biblia. Por más que digamos, no, soy independiente, yo interpreto la Biblia según lo que el Espíritu Santo me dice, no, vos tenés un modelo impreso que lo vas aceptando consciente o inconscientemente, pero siempre tenemos o vamos desarrollando un modelo interpretativo. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el modelo de la revelación divina? Es decir, ¿cuál es el modo por el cual se desarrollan las doctrinas en la escritura? Esta pregunta es muy importante porque al analizar el modelo de la revelación divina, eh, estamos indagando en cómo armoniza un pasaje en particular con todo lo que enseña globalmente la escritura. Y ese es un principio hermenéutico fundamental. Yo no puedo eh, dejar dislocar un pasaje, un libro de la Biblia, de la enseñanza total, del conjunto total de la doctrina o enseñanza de la escritura. Por eso la teología y la interpretación y el acto hermenéutico implica un desarrollo, una profundización. Esto no es para vagos, esto no es para gente que quiere que se lo diga todo una IA, ChatGPT o lo que sea. Esto implica un trabajo de entender y profundizar y de ver cómo encaja lo que enseña un pasaje particular que yo quiero estudiar con toda la enseñanza de la Escritura. Al hacerme esta pregunta, yo ya estoy metido en el contexto de la interpretación teológica de la Biblia. Hay, evidentemente, muchos modelos eh, que nos
pueden ayudar, modelos ya desarrollados, que nos pueden ayudar a entender cómo se, se mueve lo que se llama en teología la historia de la salvación en la Escritura. Vamos a trabajar un poco con esos modelos, ¿sí? Te pido que sigas escuchando, voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Vamos a trabajar con esos modelos, pero para trabajar con esos modelos de interpretación, con esos modelos que me ayudan a armonizar lo que dice cada pasaje con la enseñanza global de la Escritura, tengo que tratar de eh, responder una pregunta más, que es la pregunta madre de todas las preguntas en cuanto a la interpretación teológica de la Escritura. ¿Cómo yo, como intérprete de la Escritura, puedo entender el dilema de la continuidad o discontinuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Cómo puedo entender, otra vez, el modelo de la continuidad o discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué es esto de continuidad o discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Y por qué es fundamental para poder desarrollar un modelo o adherirme a un modelo de interpretación bíblica teológico adecuado a lo que la misma escritura me propone? En primer lugar, tenemos que ver en qué los que apoyan la continuidad dicen que hay continuidad y en qué los que apoyan la discontinuidad dicen que no hay discontinuidad, o sea, que no hay continuidad, o sea, que el Nuevo Testamento es un nuevo periodo, es o abarca un nuevo pacto, una nueva cosa que Dios hace diferente y hace obsoleto todo lo que se propone en el Antiguo Testamento. Entonces, podemos decir que todos los que entienden la historia de la salvación como primordialmente continua, por lo general ven todas las escrituras como pertinentes, todas, la ley, las experiencias de los patriarcas, las tradiciones del Antiguo Testamento, todos los consejos de los proverbios, todo lo que dice los salmos, todo lo que tiene que ver con doctrina pertinente, dice que se aplica a los pactos, todo se aplica hoy a la iglesia de Cristo, que es pertinente a la iglesia de Cristo. Por otro lado, los que ven la historia de la salvación como una discontinuidad entre lo revelado en el Antiguo y lo revelado en el contexto del Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo, eh, consideran que lo que vale es lo que dice el libro de los Hechos y las epístolas a la iglesia por medio de Pablo principalmente y los demás escritores cristianos del siglo primero, escritores obviamente inspirados y canónicos. Acá no entran los padres de la iglesia, los padres alejandrinos, etcétera. Acá no entra ninguno de esos escritos, sino que acá lo que entra es solo lo considerado canónico e inspirado.
Ahora, fíjense que entre los que dicen que hay discontinuidad, dejé el ¿cómo es? El conjunto de los cuatro evangelios. ¿Por qué? Porque los que hablan de discontinuidad dice que la revelación que tiene que ver con el ministerio y la vida de nuestro Señor Jesucristo es una preparación de lo que va a ser el desarrollo del reino mesiánico, también en preparación hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la vista de todos, ¿no? Entonces, eh, sí tiene valor de enseñanza los evangelios, obviamente, pero eh, todo lo que tiene que ver con lo que atañe a la iglesia de Cristo en su funcionabilidad y en su comunión con Dios y en su tarea de llevar el evangelio y de edificar a la iglesia, solo tiene que basarse en lo que dice el libro de los Hechos, con cierto cuidado, y específicamente las cartas del apóstol Pablo y los demás escritores epistolares. Entonces, tenemos como dos bandos y tenemos que desmadejar este nudo para poder entender cuál es el modelo adecuado para hacer buena teología bíblica y buena interpretación de los pasajes en su contexto teológico. Entonces, vamos a ver, para poder entender cómo abrir este problema de la continuidad o discontinuidad, que es un problema que no es solo intelectual, académico, en escritos de teología bíblica, de hermenéutica, no, es un problema que afecta a la vida de la iglesia. Hay iglesias que dicen que todo lo que enseña el Antiguo Testamento debe entenderse de forma literal y aplicarse de forma literal. Y eso lleva al error de los judaizantes. Ese error ya muchos lo estaban viviendo en la época apostólica. La carta a los Gálatas del apóstol Pablo trata de enfrentar ese error que estaba haciendo que las personas se volvieran judíos, que los cristianos, incluso los gentiles, se circuncidaran, porque los cristianos que tenían esta idea continua, literal, de la ley de Moisés, decían que el creer en Cristo era incompleto, que el solo creer en Cristo no bastaba para la salvación, que tenían que circuncidarse, que tenían que observar la ley, los 600 y pico de mandamientos y las tradiciones. Obviamente, sí hay cierta continuidad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tenemos que poder entender hasta qué punto hay continuidad cuando yo estoy interpretando el Antiguo Testamento para la vida de la iglesia hoy. Y también el extremo de la discontinuidad es el rechazo total y absoluto del Antiguo Testamento, que me va a llevar al error gnóstico. El error gnóstico decía que el Antiguo Testamento era obsoleto, porque hablaba de ese Dios que había creado todas las cosas, y dentro del pensamiento gnóstico ese Dios Yahvé era un Dios malo porque toda la materia es mala. Entonces todo encajaba en ese pensamiento antinómico entre la materia y el espíritu, y eso eh, trajo error a la iglesia
apostólica y trae hoy error y herejía a la iglesia de hoy. No hay una discontinuidad total. Por eso nosotros tenemos que entender o tener una visión teológica para interpretar la totalidad de la escritura. Tenemos que usar los métodos exegéticos, gramático histórico, el método histórico solo también, el método crítico, todas las críticas que nos ayudan a poder entender la totalidad de la revelación de la escritura en su fase material, ¿sí? En la transmisión de los papiros, de las copias, de los pensamientos literales y directos de los autores, la existencia de redactores, además de autores literales, sino también de redactores. Eh, Eso complementarlo a esta forma de interpretar teológicamente, es decir, interpretar las doctrinas, la enseñanza que está en la escritura, ¿no? Entonces, tenemos como una integralidad, algo integral, una disciplina integral que me ayuda a poder interpretar de manera natural y correcta y aplicar lo interpretado a mi vida personal y a la iglesia de Jesucristo. Vamos a empezar a ver algunos de estos modelos que podremos llamar modelos teológicos, eh, casi dogmáticos. Vamos a ver por lo menos tres y vamos a ir después hacia un modelo integral y vamos a ver por último principios para poder interpretar la escritura eh, desde la teología. Bien, vamos a comenzar con el modelo de la teología liberal. Cuando hablamos de teología liberal, estamos hablando del liberalismo teológico o liberalismo bíblico. No estamos hablando de la acepción del término liberal a lo económico, a lo social, sino a lo teológico, a lo bíblico, ¿sí? A lo cristiano, porque hay como una concepción cristiana liberal que choca con la concepción cristiana literal, fundamentalista, conservadora, etcétera. Entonces vamos a trabajar un poco desde o qué propone un modelo teológico de interpretación liberal de la enseñanza de la escritura. Entonces, un modelo teológico liberal de interpretación de la enseñanza de la escritura ve a la Biblia no como la verdad revelada de parte de Dios hacia la raza humana, sino que para este modelo la escritura es el, es el, es como el ser humano ve a Dios. Es como el ser humano desarrolla su concepto de lo trascendente, de lo divino que se entrelaza con lo cotidiano, que se entrelaza con lo vivencial, con lo que se vive todos los días, con lo que se vive cuando trabajo, cuando estudio, cuando comparto con mi familia, cuando me desarrollo social y económicamente. Entonces acá no estamos hablando, si bien dentro de la teología liberal se acepta que hay un Dios trascendente, todo lo que se entiende de ese Dios trascendente
se entiende a través del desarrollo humano sobre la idea de ese Dios y no al revés, no de Dios tratando de literalmente acercarse al ser humano, autorrevelarse al ser humano. Entonces la Biblia no sería ya para este modelo teológico liberal una manera de encontrar a Dios, sino una manera de pensar a Dios, de cómo un pueblo, el pueblo de Israel, en un contexto histórico específico, un pueblo agrario, pastoril, iba desarrollando un monoteísmo diferente a el politeísmo que les circundaba ahí en Canaán, en Egipto. Y todo lo que vemos en la escritura es un desarrollo incluso tardío, no específico de los periodos que los mismos libros dicen haber presenciado o tratan de describir. Entonces acá estamos ante, en el modelo liberal, una teología que visualiza cómo los pensamientos del ser humano cambian con el tiempo, cómo el ser humano cree que la escritura revela una serie de ideas y movimientos teológicos en desarrollo en vez de una teología unificada, en vez de una revelación total de un Dios trascendente. Entonces, este modelo teológico liberal de interpretación de la enseñanza bíblica tiende a ver a la historia bíblica como discontinua, con menor énfasis en la continuidad, aunque ninguna generalización es válida dentro de este grupo. Entonces, acá vemos la discontinuidad entre los dos testamentos porque son dos contextos históricos y sociales y económicos distintos del Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo tenemos un periodo de más de 1500 años de desarrollo del pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento tenemos un periodo de menos de 100 años de desarrollo económico, social, político y teológico. Entonces, obvio que va a haber una discontinuidad porque la cultura del Nuevo Testamento, el contexto económico, social y político del Nuevo Testamento es diferente a el desarrollo del pensamiento hebreo en el Antiguo Testamento. Tenemos el desarrollo del pensamiento hebreo, pero desde la visión mesiánica. Y esta visión mesiánica es la que eh, delinea lo que va a ser la teología del Nuevo Testamento, pero siempre teniendo en cuenta que no es Dios actuando, sino que somos nosotros, son los personajes, las personas que vivieron el Nuevo Testamento, los que van desarrollando las ideas acerca de Jesús, de la iglesia y del papel de la iglesia en el reino de Dios, en el desarrollo del reino de Dios que viene desde la teología del Antiguo Testamento. Y por lo tanto va a haber una discontinuidad eh, en este modelo teológico. Por eso podemos tomar de este modelo todas las implicancias que tienen que ver eh, con los contextos históricos, socioeconómicos, políticos y el desarrollo de las ideas acerca de Dios. Lo podemos tomar porque eso es parte del desarrollo de nosotros como seres humanos y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar la doctrina bíblica. Pero
no debemos cometer el error que cometieron, por ejemplo, la secta de los seduceos, que ellos tomaron solo lo histórico, lo literal, y dejaron todo lo espiritual, toda la revelación trascendente, como algo que no cabe dentro de la razón. La razón debe acompañarse con la experiencia que podemos obtener a través de la autorrevelación de nuestro Señor Jesucristo en su palabra, de nuestro Dios en su palabra. Vamos a ir al próximo modelo. Quizás algunos no estén muy de acuerdo en por qué puso Pastor este modelo de interpretación, pero el modelo teológico dispensacional desde el siglo XIX ha marcado la forma de interpretar que tiene la Iglesia hacia las Escrituras. Y por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que conocerlo. Muchos estarán en contra de este modelo teológico dispensacional para entender la doctrina de la Escritura, pero hay que conocerlo. Y hay que, como dice la Escritura, conocerlo todo y retener lo bueno. Bien, este otro modelo teológico hace énfasis, o es su bandera, la discontinuidad y hace menor énfasis en la continuidad por razones diferentes a el modelo teológico liberal. Mientras que los teólogos del modelo teológico liberal ven la discontinuidad en el relato bíblico como un reflejo del conflicto del ser humano para entender a Dios, desde este modelo dispensacional, eh, el punto de vista de la escritura es siempre ortodoxo. Tiene que ver con la inspiración del Espíritu Santo en tiempos específicos, creyendo que cualquier discontinuidad en el modelo de la historia de la salvación es así porque a Dios le plació, porque Dios quiso revelarse o autorrevelarse o trabajar con la humanidad de diferentes formas. No porque, como dice el modelo de comprensión liberal, porque los judíos del siglo primero y los cristianos judíos y después gentiles del siglo primero entendieron a Dios de otra manera, sino que acá es porque Dios quiso revelarse de otra manera. El modelo dispensacional es una de esas teorías que la gente o la toma o la deja. Pocos son los que toman una posición neutral en cuanto a eh, el dispensacionalismo. Se lo ha configurado como la clave para dividir bien la escritura, dicen algunos, y otros como la más peligrosa herejía que se haya desarrollado en la actualidad. Eh, por ejemplo, el que desarrolló la Biblia que conocemos como Scofield, define a la dispensación, o sea, Scofield, como un periodo de tiempo durante el cual el ser humano es probado respecto a su obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Entonces, este modelo dispensacional de interpretación de la historia de la salvación eh, ve en general tres pasos recurrentes en cuanto a
la relación de Dios con el ser humano en la escritura. En primer lugar, Dios da al ser humano una cantidad específica de responsabilidades para que el ser humano pueda desarrollarse en su relación con Dios y éste obedezca a Dios y viva para Él. En segundo lugar, se ve que el ser humano falla en vivir de acuerdo con la disposición de Dios. Y en tercer lugar, el Señor responde de forma misericordiosa al dar una cantidad diferente de responsabilidad, es decir, una nueva dispensación o economía. La palabra dispensación viene del griego, que tiene que ver con economía o la forma en que se desarrolla un tiempo específico, en este caso un tiempo que tiene que ver con Dios. Desde la teología dispensacional se pueden reconocer entre 4 y 9 dispensaciones. El número usual son 7 e incluso 8, si se entiende que el periodo de la tribulación entre el arrebatamiento y la segunda venida entre las nubes gloriosas de nuestro Señor Jesucristo se considere una dispensación más. Entonces, vamos a ver algunos de estos periodos o dispensaciones en las cuales Dios se relaciona con el hombre de manera específica y eso para el que usa este modelo de interpretación le da ciertas pautas para entender esos pasajes, ese conjunto de libros de la Biblia que eh, corresponden a ese periodo de dispensación. En primer lugar, tenemos la dispensación de la inocencia. Esta dispensación incluye el tiempo en que Adán y Eva estaban en un estado de inocencia antes de la caída y termina cuando ellos desobedecen a Dios. Y este periodo se encuentra especificado en la escritura en Génesis capítulo 1, verso 28, hasta Génesis capítulo 3, verso 6. El segundo es el de la conciencia, la dispensación de la conciencia. Durante durante esta dispensación, la obediencia a los dictados de la conciencia era la principal responsabilidad de la mayordomía del ser humano. Este periodo termina cuando el ser humano incrementa cada vez más su maldad y Dios envía un juicio mediante el diluvio para terminar con esta dispensación. Entonces, esta dispensación o economía relacional de Dios con el ser humano se da en Génesis 4 del verso 1 hasta Génesis 8, verso 14, que nos cuenta todo lo que sucede en el diluvio y todo lo que tiene que pasar Noé y su familia. Después tenemos la dispensación del gobierno humano. Durante esta dispensación, Dios da al ser humano el derecho de la pena capital, implicando con esto el derecho a desarrollar un gobierno propio. En vez de diseminarse y llenar la tierra, el hombre expresa su rebelión al edificar la Torre de Babel. El juicio llegó mediante la confusión de las lenguas. Este periodo lo vemos en Génesis capítulo 8, verso 15 y hasta Génesis 11, verso 19. Después está la dispensación de las promesas. Esta dispensación cubre la época patriarcal y recibe el nombre por la promesa dada a Abraham por parte de Dios y las bendiciones que vendrían a estos patriarcas creer en esas promesas que eran dadas a ellos y a sus descendientes. La desobediencia de Jacob al dejar la tierra prometida e irse a Egipto resulta en en la esclavitud del pueblo de Israel. Se describe este periodo en el libro del Génesis, desde el capítulo 11, verso 10, hasta
el libro de Éxodo, capítulo 18, verso 27. Después tenemos la dispensación de la ley. Este periodo lo podemos vislumbrar desde Moisés hasta eh, la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Durante este periodo, Dios da mandamientos que cubren todas las fases y actividades de la vida. La falla de Israel de permanecer en los mandamientos de Dios llevó a la división del reino y a la esclavitud y al exilio. La dispensación de la ley se describe en Éxodo 18:28 hasta Hechos capítulo 1, verso 26. Y acá fíjense que ahí puse el cuadrito, la próxima dispensación es la de la gracia, y el interludio entre este periodo de la ley y la gracia son los cuatro evangelios. Acá podemos ver el rol que tienen los cuatro evangelios en este periodo interdispensacional. O sea, los cuatro evangelios desde el modelo dispensacional estarían en el periodo interdispensacional entre la ley y la gracia. O sea que no serían, para el modelo literal dispensacional, no serían literales y aplicables a la iglesia, sino hasta que se desarrolla el periodo de la gracia en el cual estamos actualmente, que ahora lo voy a describir, y debe entenderse todo lo revelado en los cuatro evangelios, es decir, todo lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, todas las profecías cumplidas deben entenderse a través de lo revelado en el libro de los Hechos y en las epístolas. Espero que quede claro esto, si no cualquier cosa déjamelo ahí en los comentarios y lo explico de manera más didáctica. Pero acá estamos siempre dentro del modelo de entendimiento de la doctrina bíblica dispensacional. Y por ende tenemos el periodo o dispensación de la gracia. Eh, esta dispensación, que incluye la era presente, la responsabilidad del ser humano es aceptar el don de justicia de parte de Dios en Cristo Jesús. Esta edad terminará con el rechazo del hombre del don de gracia de Dios, conduciendo a la tribulación escatológica. La dispensación de la gracia se describe en Hechos 2, capítulo 1, hasta la revelación apocalíptica de Apocalipsis 19, verso 21, es decir, hasta la segunda venida de Cristo visible, ni siquiera el rapto de la iglesia. Como dije, hay algunos dispensacionalistas que eh, ponen una octava dispensación que sería la de la tribulación, pero en general esta es la que se conoce como la dispensación de la gracia, que incluye la tribulación. Entonces, dentro del modelo de entendimiento dispensacional, también la gracia de Dios va a operar después del arrebatamiento de la iglesia. Cuando comience el gobierno atroz y demoníaco del anticristo, la gracia de Dios va a operar. Va a haber personas que van a poder pasar de muerte a vida, quizás no de la misma manera que hoy lo hacemos, pero siempre va a ser a través de poner su fe en Jesucristo y del pueblo de Israel, de reconocerlo de verdad como su Mesías prometido y creer para salvación en nuestro Señor Jesús. Y por último tenemos la dispensación milenial. Durante el reino milenar descrito en Apocalipsis 20, la responsabilidad del ser humano será la obediencia al gobierno personal de Cristo.
Al final de este periodo hay una rebelión, como dice Apocalipsis 20, del 1 al 10, y este periodo finaliza con el juicio final. Incluye el juicio final, la condenación de Satanás y sus demonios. Eh, como le dije, para entender esta dispensación hay que acudir al análisis del pasaje de Apocalipsis 20 del 1 al, eh, al 10 más o menos y después hasta el 12, no, hasta el 18 si no mal recuerdo. Bien, uno de los puntos de diferencia es si las regulaciones dispensacionales representan varios medios de salvación o si son directrices para la vida de obediencia después de la salvación, ¿no? Ese es el dilema con el modelo dispensacional. Una creencia común entre los dispensacionalistas es que la dispensación de la ley y la de la gracia representan distintos medios de salvación. Esta creencia se basa en parte en algunas notas que están en la Biblia de Scofield. Por ejemplo, en la nota que se puede ver, en la nota aclaratoria que se puede ver con referencia a el pasaje de el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 1, verso 17. Ahí Scofield dice lo siguiente, y cito, como una dispensación, la gracia comienza con la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 3, 24, 26, 4, 24, 25. El punto de prueba ya no es la obediencia legal como la condición de salvación, sino la aceptación o el rechazo de Cristo con buenas obras como el fruto de la salvación. Ahora, la mayoría de los dispensacionalistas estarían de acuerdo en que la base de la salvación en todas las dispensaciones es la muerte de Cristo. El requisito en cada dispensación es la fe. El objeto de la fe en cada dispensación es Dios. El contenido de la fe cambia en diversas dispensaciones. Para la mayoría de los teólogos de la corriente dispensacionalista, el cambio primario entre las dispensaciones no está en los medios de salvación, sino en las especificaciones para la vida de obediencia que sigue a las personas que ya son salvas por la fe a través de Jesucristo. Es decir, cómo sigue la vida de obras de fe después de haber creído para salvación por medio de la fe en Jesucristo. O sea que no tiene sentido el ataque que se hace al modelo dispensacional en cuanto a que los judíos se salvan solo por ser judíos o parte del pueblo de Israel y los cristianos nos salvamos por creer en Jesús por la fe. Y que después los judíos al final van a creer en Jesús como el Mesías y así se va a completar su dispensación. Esa es la salvación plena, como dice el apóstol Pablo en Romanos 9 al 11. Ahora, eso es un muñeco de paja que no presenta al modelo dispensacional en su plenitud. Bien, más o menos este es el modelo de las 8 dispensaciones con el cual se trata de interpretar eh, la teología bíblica, es decir, la enseñanza o la doctrina que encontramos en los diversos pasajes de la Escritura. Quise poner acá también el modelo luterano porque Martín Lutero eh, incide de una manera fundamental en el desarrollo de la historia de la Iglesia de Cristo. Entonces, no podemos dejar de eh, estudiar o tener en cuenta el modelo
teológico de acercamiento a las doctrinas de la Escritura desde desde la visión luterana. Martín Lutero cree que para una apropiada comprensión de la Biblia se tiene que distinguir cuidadosamente entre dos verdades de la Escritura, paralelas y siempre presentes, la ley y el Evangelio. La ley refiere a Dios en su aborrecimiento del pecado, en su juicio, en su ira contra la maldad del hombre. El Evangelio siempre está refiriéndose a Dios en su gracia, en su amor, en su dar la oportunidad salvífica a través de Jesucristo, a través de la fe por medio de Jesucristo. Una manera de distinguir entre la ley y el evangelio es, por ejemplo, hacerse este cuestionamiento. ¿Está esto hablándome del juicio si estoy tratando de entender un pasaje bíblico que tiene que ver, o si tengo que distinguir en ese pasaje bíblico si corresponde al trasfondo de la ley o al trasfondo del evangelio? Si es así, entonces es la ley. En contraste, si un pasaje trae consuelo, es el evangelio. Entonces, si empleamos este criterio, podemos entender en cualquier pasaje, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, si eh, corresponde un contexto en cuanto a la ley, es decir, en cuanto a el acto eh, de atacar el pecado y condenarlo, porque eso hace la ley, o de restaurar al pecador y transformar al pecador en justo ante Dios, que eso hace la gracia, es decir, el Evangelio. Para la teología luterana, la ley y el Evangelio revelan dos aspectos que están integrados en la personalidad de Dios, es decir, la santidad y el hecho de eh, darnos libremente su amor, es decir, la gracia. De ese modo, desde el luteranismo, ven a la ley y el evangelio como partes inseparables del plan de la historia de la salvación verificada en la escritura, que sería desde la historia de la caída hasta el final del milenio. La ley y el evangelio tienen como propósitos, eh, tienen propósitos continuos en la vida de los creyentes y los no creyentes. Al que no es creyente, la ley lo condena, lo acusa y le muestra o le lleva al Señor, porque es el único que puede, porque la ley es incapaz de remover el pecado del corazón del ser humano. Al creyente la ley le sigue mostrando la necesidad de la gracia y le da caminos para andar en conectividad con Dios, conectados con Dios. El Evangelio, por otro lado, le muestra al no creyente un camino para escapar de la condenación que el pecado trae por medio de la ley. Al creyente le sirve como una motivación para guardar la ley moral de Dios. La cuidadosa distinción entre la ley y el Evangelio, pero manteniendo de los dos eh, la importante herramienta y distintivo de la predicación, eh, o sea, el mantenimiento de los dos ha sido una herramienta importante y distintiva en la predicación ortodoxa desde la teología luterana. La posición de la teología luterana pone un fuerte énfasis en la continuidad. Dios continúa respondiendo al hombre con la ley y con la gracia, como lo ha hecho desde el comienzo de la historia del ser humano.
La ley y la gracia no son dos diferentes épocas en los tratos de Dios con el ser humano, sino partes integrales de sus relaciones, o sea, la relación de Dios con el ser humano. Entonces, para terminar esta parte, tenemos que ver el sistema o modelo teológico del pacto, la teología del pacto. Este modelo teológico se enfoca en la continuidad más bien que en la discontinuidad en la historia de la salvación. Desde la teología del pacto se ve a la historia bíblica como cubierta por dos pactos, un pacto de obras hasta la caída y un pacto de gracia desde la caída hasta el tiempo actual. El pacto de obras se describe como el acuerdo de Dios con nuestro antepasado Adán, que le promete a Adán vida por su obediencia y muerte si desobedece. El pacto de gracia es el acuerdo entre Dios y un pecador en el cual Dios promete salvación mediante la fe y el pecador promete una vida de fe y obediencia. Todos los que han creído del Antiguo Testamento, así como los creyentes del Nuevo Testamento y actuales, son parte de este pacto de gracia. Hay una distinción, pero hay una continuidad. Una acusación que se hace en contra de la teología del pacto es que resulta una simplificación exagerada el clasificar el Antiguo y el Nuevo Testamento en una misma categoría, es decir, como pacto de gracia. Varios versículos de la Escritura parecen indicar un pacto más antiguo y otro más nuevo, correspondiendo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos en Jeremías 31, capítulo 31, desde el versículo 31 al 32, lo voy a leer en la versión de la Biblia textual, pero que lo busco 31 del 31 al 32. Dice así: He aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Y si vamos a la carta que escribió el autor a los hebreos, parece que hay una distinción parecida a esta, ¿no? Valga la redundancia, Hebreos capítulo 8, verso 6 y verso 13. Hebreos 8, vamos a ir, verso 6 y verso 13. Acá lo busco, Hebreos 8:6. Son pasajes conocidos, pero vamos a exponerlos. 8:6 dice: Pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, hablando de Cristo, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Acá habla de un mejor pacto basado en mejores promesas que el pacto del Antiguo Testamento. O sea, ya el versículo da por hecho que hay un antiguo pacto u otro pacto diferente a este. Y vamos al verso, el verso 13 creo que era. Sí, el verso 13 dice: Y al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero, y lo que es anticuado y va caducando está próximo a desaparecer.
Entonces, los teólogos del Nuevo Pacto responden a esta acusación señalando varios puntos. En primer lugar, los creyentes de el antiguo pacto fueron salvados mediante la gracia, al igual que los del Nuevo Testamento. Por eso se les puede considerar correctamente como parte del pacto de la gracia. En segundo lugar, las distintas comparaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en el libro a los hebreos nunca los describe como antitéticos, como contradiciéndose, como en conflicto. La relación se ve como la que hay entre un buen pacto y uno aún mejor. Los israelitas idólatras habían rechazado el buen pacto que Dios había ofrecido en el Antiguo Testamento, un pacto de gracia. Dios lo reemplazó con un nuevo pacto de gracia con mayor gracia que el anterior. La relación se describe más adelante como la que hay entre un sistema que mira hacia su cumplimiento y el cumplimiento de ese sistema. La sangre de los toros y los machos cabríos nunca podía quitar el pecado en forma absoluta, pero simplemente actuó como un anticipo hasta que viniera, como dice Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo tenemos allí en Hebreos 10, del 1 al 10. No lo voy a leer, pero te animo a que lo leas vos en tu casa. Por lo tanto, la teología del pacto concluye en que los pactos del Antiguo y Nuevo Testamento son sintéticos en vez de ser antitéticos, en vez de contradecirse. Los dos son pactos de gracia. Uno construye sobre las promesas de gracia de su antecesor. La segunda acusación que se hace a la teología del pacto es que el Antiguo Testamento habla de varios pactos. El pacto noético antes del diluvio, un pacto noético después del diluvio. El anterior sería Génesis 6:18, el posterior sería Génesis 9:8 al 17, un pacto abrámico, Génesis 15:8-18 al 17:6-8, un pacto mosaico de la ley, Éxodo 6:6-8, un pacto davídico, Salmo 89:3-4, 26:37, y un nuevo pacto en Jeremías 31:32. A la luz de esto, eh, ¿está bien hablar de un pacto de gracia en vez de pactos específicos? Sí, hay varios pactos, pero ¿no es la teología del pacto casi la misma que la teología dispensacional? Aunque los teólogos del pacto reconocen cada uno de estos aspectos individuales, hay varias diferencias fundamentales entre la concepción pactual de la teología del pacto y la dispensacional. La concepción del pacto de la historia de la salvación recalca una continuidad dentro de la teología del pacto, un pacto general de gracia que cubre cada uno de los pactos específicos. La raza humana ha sido llamada por gracia, justificada por gracia y adoptada en la familia de Dios por gracia aún después de la caída. Entonces, los teólogos del pacto creen que está bien agrupar estos pactos individuales bajo un pacto general de gracia. Por otro lado, los teólogos dispensacionalistas ponen relativamente mayor énfasis en la discontinuidad, aunque la mayoría de ellos estaría de acuerdo en que la salvación siempre ha sido por gracia. Entonces hay una unión entre lo que dice la teología del pacto con la teología dispensacional. También creen que hay importantes cambios respecto a los mandamientos de Dios para la vida obediente que ocurren a través de las dispensaciones. Aunque la teología dispensacional contemporánea hace hincapié en la continuidad entre las dispensaciones, los teólogos de esa escuela
recalcaron siempre las diferencias entre las dispensaciones. La responsabilidad humana dentro de cada dispensación era vista como un diferente tipo de prueba de la anterior. Así cuando los hombres no fueron obedientes a Dios al darle la responsabilidad de seguir la conciencia, que sería la segunda dispensación, Dios les da la responsabilidad de obedecer mediante el gobierno. Los teólogos del pacto ponen relativamente mayor énfasis en la naturaleza aditiva en vez de la disyuntiva de los pactos. Entonces, el pacto noético posterior al diluvio era consecuencia del pacto anterior al diluvio. Simplemente eh, el pacto posterior es más completo con respecto a las relaciones de gracia entre Dios y el ser humano, pero sigue estando dentro del contexto general de la gracia de Dios dada a todos los hombres, en este caso a través de las promesas, pero después a través de el Mesías de nuestro Señor Jesucristo. Espero haber sido claro en cuanto a estas diversas metodologías. Ahora, cada uno puede tener o puede suscribirse a cualquiera de estos métodos eh, o teologías para poder interpretar eh, la escritura, las doctrinas que están en la escritura. Pero sí o sí, si uno se entrega a un modelo, va a despreciar el otro. Por eso está bueno, y esto viene desde la visión wesleyana, a la cual yo estoy suscripto, la cual siempre estoy recomendando, que podamos ser un poco eclécticos, un poco ecuménicos y tomar de lo mejor de cada modelo, ¿no? Aunque uno puede decir, bueno, yo soy de la teología pactual y está bien, y va a filtrar todo lo que dice la escritura a través de la teología pactual. Pero incluso siendo de la teología pactual, uno puede usar elementos de la teología, por ejemplo, dispensacional o del modelo liberal, sin ser absolutamente liberal o absolutamente dispensacional, o ser de la teología o suscribir a la teología dispensacional y tomar formas del modelo, ¿cómo es? Liberal y del modelo eh, pactual. En general, eh, la teología wesleyana ha hecho eso en su desarrollo, desde Wesley hasta las denominaciones wesleyanas de santidad, siempre se ha tenido esta práctica teológica, ¿no? Entonces vamos a ir hacia un modelo teológico bíblico que pueda, a través de los puntos principales que nos presenta la revelación bíblica, nos puede ayudar a interpretar las doctrinas bíblicas a través de estos enfoques, ¿no? En un modelo integral. Entonces, vamos a tomar algunos de estos tópicos principales de la revelación de la escritura, que sería la gracia de Dios, la salvación en Cristo Jesús y la obra o el desarrollo de la obra plena del Espíritu Santo en la iglesia como un puntal para poder acercarnos a
la intención doctrinal de la Escritura, ¿sí? En su totalidad. ¿Por qué la gracia? Porque es un concepto común entre todos los que están o son parte o suscriben a estos modelos que estuvimos viendo hace un ratito. Los modelos que tienen que ver con el liberalismo teológico, con el dispensacionalismo, con el luteranismo, con el calvinismo, que no lo mencioné, pero que toma mucho del luteranismo y de todo lo que serían los modelos conservadores teológicos bíblicos. Entonces, la gracia es un concepto común y también la ley, ya que revelan aspectos que son inherentes en la naturaleza de Dios. La ley revela la ira, el aspecto más disciplinario de Dios. ¿Qué lo podemos ver en el Antiguo Testamento? La gracia revela la misericordia y el amor, el aspecto que el Nuevo Testamento enfatiza. Ahora, muchos se sorprenden cuando profundizan, cuando hacen buceo profundo en el Antiguo Testamento y encuentran la gracia y el Evangelio allí. Al hablar de los hebreos del Antiguo Testamento que fueron llevados de Egipto a Canaán por Moisés, el autor de la carta a los hebreos dice en su capítulo 4, lo voy a leer en la Biblia textual, capítulo 4 de versículos 1 y 2 dice así: Temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, parezca, no haberlo alcanzado, porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado de la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que habían oído. Qué interesante. De modo similar, hallamos que el Evangelio fue predicado a Abraham. Pablo nos dice esto en Gálatas 3, 8, versículos 8 y 9. Esto es interesante. Gálatas 3, versículos 8 y 9. 3, 8 y 9 dice: Y la Escritura, previendo que por la fe Dios declara justo a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, de manera que los de la fe son bendecidos como creyente, como el creyente Abraham. Qué interesante. Pero ¿se refieren estos pasajes al mismo evangelio por el cual somos salvos hoy? Aunque la palabra griega evangelion para el evangelio es la misma en todas las referencias, ¿pueden estar haciendo referencia a un evangelio diferente al del Nuevo Testamento, al que se presenta en el Nuevo Testamento de forma específica? Pareciera posible que ese fuera el caso, pero hay varios títulos descriptivos en la Biblia, tales como Evangelio de la Paz, Efesios 6:15, Evangelio de Cristo, 1 Corintios 9:12, Evangelio de la Gracia de Dios, Hechos 20:24, este Evangelio del Reino, Mateo 24:14, y un Evangelio eterno, Apocalipsis 14:6. Puesto que hay diferentes títulos descriptivos, hay diferentes evangelios. Si vamos a lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1 del verso 6 al 9, la respuesta es no. Hay un solo evangelio.
Es difícil escapar de la conclusión de que Pablo creía que con toda firmeza que solo había un evangelio, con la inferencia de que los títulos mencionados son descripciones distintas del mismo evangelio. Abraham y David miraron hacia el cumplimiento del evangelio, así como hoy podemos mirar hacia atrás en su cumplimiento pleno en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que los creyentes del Antiguo Testamento entendieran la explicación de Cristo con la misma claridad que lo entendemos nosotros. ¿Por qué? Porque hay un principio hermenéutico que encontramos en la Escritura, que es la progresividad de la revelación. La revelación es progresiva. Tal vez haya evangelio en el Antiguo Testamento, pero ¿y qué de la gracia? ¿No es el Dios del Antiguo Testamento un Dios de juicio en contraste con el Dios de gracia del Nuevo Testamento? Bueno, esto nos trae uno de los conceptos más hermosos del Antiguo Testamento y uno de los menos entendidos. Hay evidencia de la gracia en cada dispensación si nos paramos en el modelo dispensacional. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios interviene de forma misericordiosa, prometiendo un descendiente que iba a destruir por completo a la serpiente, un redentor, y hace una provisión inmediata para aceptarlos delante de él, aún en su condición pecaminosa. Esa provisión muchos lo entienden en cuanto a que Dios los viste con pieles de animales y ahí comienza el sacrificio como un medio para, eh, para obtener la salvación. En la dispensación de la conciencia, Noé halla gracia ante los ojos de Dios. Eso es lo que nos dice Génesis 6:8. El Señor interviene con gracia salvando a Noé y a su familia. En la dispensación del gobierno civil o humano, el ser humano se rebela edificando la Torre de Babel, pero Dios no destruye la creación, sino que continúa trabajando en el corazón de hombres receptivos como Abraham y Melquisedec, al extender una promesa de gracia en la cual serían bendecidas todas las familias de la tierra. En la dispensación de la ley de Moisés, Dios continúa trabajando con gracia en su pueblo Israel, a pesar de la continua desobediencia y pecaminosidad de su pueblo. Y lo mismo pasa hoy. Hoy Dios trabaja con su iglesia por medio de su gracia. Y tenemos mucha evidencia en cuanto a la manifestación de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso esa idea equivocada que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente a el Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios de Jesús es un Dios de paz y amor y el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de guerra, de genocidios, de castigos. Bueno, eso es una idea no bíblica, eso es no entender la continuidad y discontinuidad de la escritura. Hay cierta discontinuidad, pero siempre está la continuidad de la gracia por la cual Dios quiere buscar al ser humano. La gracia implica que Él deliberadamente, que Dios deliberadamente te busca a vos y a mí, nos busca y hará, ya hizo, hace y hará todo lo posible para que nosotros lo encontremos. Esto no habla de gracia universal o que salvación universalista, sino que acá estoy hablando de la gracia en todo tiempo y a todos los hombres por medio del Cordero de Dios, que aparece como sombra en el Antiguo Testamento, pero que aparece de forma plena en la revelación del Nuevo Testamento. Y la ley que acompaña la gracia siempre es el ayo, como dice el apóstol Pablo, el ayo que me lleva a Cristo. Es la que me revela mi condición pecaminosa y la imposibilidad del ser humano de poder alcanzar
los estamentos divinos de santidad. Nunca vamos a poder, pero la gracia revelada por medio de la ley nos indica la manera de poder vencer y poder ser libres de la ley, de la condena de la ley, e ir hacia la plenitud de la ley. Como Cristo obedeció plenamente la ley, al ir a Cristo y estar por fe en Cristo Jesús, nosotros estamos completos en cuanto a la ley y en cuanto a la gracia. Por eso podemos ver esto que estoy explicando, ¿no? Que tiene que ver más con soteriología, pero que implica un modelo integral donde el concepto de la gracia lo podemos ver de una manera continua y a la vez discontinua. ¿Por qué discontinua? Porque ya no aplica a aquellos que están en Cristo Jesús las exigencias de la ley, porque la ley está cumplida plenamente en Cristo y todo lo que es la ley moral se cumple en el desarrollo de nuestra nueva relación con Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, no hay una discontinuidad extrema, como dicen algunos, sino que hay una discontinuidad dentro de la continuidad de la gracia. La gracia continúa, pero las formas son diferentes, pero la gracia continúa. Siempre fue gracia. Por eso eh, yo sugiero un modelo interpretativo, acá estamos hablando de la interpretación, que pueda amalgamar la visión dispensacional y de la teología del pacto con los preceptos luteranos en cuanto a la unión de la ley y la gracia como parte de la naturaleza de Dios, en un equilibrio natural, no en un equilibrio forzado, o soy de uno o soy de otro, o trato de encajar uno u otro, no. Usar este modelo para encontrar la gracia en el Antiguo Testamento y el efecto de la ley en el Nuevo Testamento. Después tenemos la salvación en Cristo Jesús. La salvación a través del Antiguo y en el Nuevo Testamento aparece en el análisis que hemos hecho de la ley y la gracia. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, la expiación se da mediante el derramamiento de la sangre de los sacrificios de animales. Esto lo vemos en Levítico 17:11, lo voy a leer. Levítico 17:11. Levítico 17:11. Esperen que tengo acá la página de la Biblia unida. El 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, porque es la sangre en razón de la vida la que hace expiación. Este mandato del Antiguo Testamento es parcial, pero está dentro del concepto que vimos de la gracia, el concepto ontológico de la gracia. En sí los sacrificios en sí no salvaban, pero eran sombra de la salvación plena que iba a venir cuando Dios diera a su Cordero, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la salvación por gracia es expresada en el antiguo pacto. El derramamiento de la sangre de los animales en el antiguo pacto tenía eficacia porque señalaba al sacrificio final de nuestro Señor Jesucristo.
por ser la señal. Era algo a conciencia, pero por ser la señal, la sombra que apuntaba a Jesucristo. Los creyentes en el antiguo pacto fueron justificados mediante la fe, al igual que los que estamos hoy en el nuevo pacto y en el siglo primero, y son llamados santos, apartados por medio de la sangre para Dios, ¿no? Lo vemos allí cuando Dios le pide a Moisés que cuando se da el pacto de la ley, derrame la sangre sobre el pueblo. Ahí los aparta, los santifica para Dios. Dios revela la ley y la gracia a través del Antiguo y el Nuevo Testamento de forma simultánea, no como medios mutuamente excluyentes de salvación, sino como aspectos complementarios de la naturaleza salvífica de la salvación por la fe. La ley revela la naturaleza moral de Dios, la que Él no puede transigir y seguir siendo de la misma manera un Dios moral. La gracia revela su plan amoroso de proporcionar un medio de reconciliar al hombre pecador y rebelde consigo mismo, aunque los seres humanos seamos imperfectos, sin poner en entredicho la naturaleza tanto humana como la naturaleza divina. La fe en la provisión de Dios de un sacrificio sigue siendo la base de la salvación en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien, entonces acá vemos otra vez continuidad y discontinuidad en este modelo que estoy proponiendo de interpretar usando casi todos los anteriores modelos que vimos, pero a través de estos puntos centrales, la gracia, la salvación por Cristo y la obra del Espíritu Santo. Esto nos lleva a una pregunta. ¿La obra que hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era diferente a la que hace desde el Pentecostés hasta hoy? O, por ejemplo, con el tema de los dones espirituales, lo que hacía el Espíritu Santo en cuanto a dar dones y todo eso diferente a lo que hace hoy, esa es una pregunta teológica válida que nos ayuda a poder interpretar de manera correcta la enseñanza de la Escritura. Muchos están en un considerable desacuerdo en este tema. Eh, Muchos dicen que a la era de la iglesia se le puede llamar la era del espíritu y al tiempo que es anterior a esta era del espíritu se le puede llamar o considerar un tiempo en que el espíritu no había sido dado, usando el lenguaje que usa Jesús en Juan 7, verso 39. Perdón, que usa Juan, es porque es un comentario que hace el evangelista. La diferencia entre la manifestación del Espíritu antes y después de Pentecostés es tan grande que puede expresarse en términos absolutos, aunque no deben presionarse literalmente tales absolutos. Otros hablan de una continuidad de la obra del Espíritu entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos dicen que no hay una antítesis irreconciliable como se sugiere en general entre la enseñanza del Antiguo y el Nuevo Testamento, así como no hay una discordia entre el énfasis del Antiguo Testamento sobre la naturaleza de la providencia de Dios con los hombres y la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a su gracia eh, manifestada en Cristo Jesús. Entonces, muchos creyentes hoy ven el Espíritu Santo, al Espíritu Santo como un miembro más bien inactivo de la Trinidad a través del Antiguo Testamento. O sea, que lo ven inactivo, lo veían inactivo en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo. Entonces,
Hay varios pasajes que parecen indicar un cambio importante en la actividad del Espíritu Santo después de Pentecostés. Por ejemplo, el que cité, Juan 7:39, alega que no se había dado el Espíritu Santo en la época del ministerio terrenal de Cristo. En Juan 14:26 emplea el tiempo futuro al hablar de la venida de la tercera persona de la Trinidad. En Juan 16:7 Jesús dice que el Espíritu Santo no vendría a menos que Él se fuera. Y en Hechos 1:4-8 se manda a los discípulos a esperar la venida del Espíritu sobre ellos. También hay varios pasajes que hablan de un ministerio activo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Espíritu Santo habitó entre los hebreos en los días de Moisés. Isaías 63, 10, 14 dice enfáticamente que fue el Espíritu Santo quien pastoreó al pueblo que anduvo en el desierto desde Egipto hacia Canaán. El Espíritu Santo estuvo en Josué, números 27 y 18. Capacita y guía a Otoniel, jueces 3:10. Le da la destreza para desarrollar sus habilidades a distintos líderes. Tenemos en jueces 13:25, 14:6, 15:14 esta evidencia. El Espíritu Santo mueve a profetizar como un profeta a Samuel, 1 Samuel 10, 9, 10, etcétera. O sea, tenemos eh, varias afirmaciones bíblicas de la obra del Espíritu Santo en personajes del Antiguo Testamento. Hay varias referencias del Espíritu Santo antes de Pentecostés, en Juan el Bautista, en Jesús, en los discípulos, etcétera. En gente que estuvo alrededor de la venida del Señor Jesucristo. Eh, en Juan 14:17, por ejemplo, Jesús dice que el Espíritu Santo ya estaba habitando en ellos. En una de sus apariciones, después de su resurrección ante Pentecostés, Jesús les concede el Espíritu Santo a través de el gesto simbólico de soplar sobre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estas diferencias de la obra del Espíritu Santo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Algunos acuden a la distinción del ministerio del Espíritu de estar sobre o entre y en el pueblo de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre y entre los que por fe creían en las promesas de Dios, mientras que a partir de Pentecostés el Espíritu Santo está en todos los creyentes y eso nos incluye a nosotros hoy. Pero, como vimos, hay referencias de que el Espíritu Santo estaba dentro de muchos personajes piadosos del Antiguo Testamento. Otro método es enfocar el significado de ir y venir cuando se aplican a Dios, cuando se refieren a Dios, exceptuando a Cristo en su estado terrenal. El concepto de ir y venir no se refiere al movimiento de un lugar físico a otro, porque Dios es un ser espiritual omnipresente. Isaías dice: oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Isaías 64:1. El contexto muestra que Isaías sabía que Dios estaba dentro de él en su ministerio y que él estaba pidiendo a Dios una manifestación especial de su espíritu. De modo similar, cuando David pide a Dios que viniera a él en el Salmo 144:5, el contexto indica que David sabía que Dios lo protegía a él de todo lo que buscaba en su vida, pero David necesitaba una manifestación especial de la presencia de Dios en su vida. Otros versículos que pueden citar, se pueden citar, pero tanto la evidencia bíblica como la lógica respecto a la existencia de Dios como una entidad espiritual
un ser para quien los parámetros del tiempo y espacio no significan lo mismo que lo que significan para nosotros, indican que los conceptos acerca de ir y venir de Dios no se refieren a que Él se mueva de un lugar a otro, más bien venir aplicado a Dios a menudo se refiere a la manifestación de sí mismo de alguna forma específica. De modo que cuando Cristo ordenó a sus apóstoles que esperaran la venida del Espíritu Santo, podemos entender que ese es un mandato a esperar la manifestación de la presencia del Espíritu Santo, una manifestación que los capacitaría para iniciar la gran comisión. Esa manera de entender la palabra venir también nos ayuda a reconciliar los pasajes que indican que los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo, como en Juan 20:22, con el hecho de que ellos debían todavía esperar su venida. Ellos debían esperar todavía una manifestación especial de su presencia que los transformaría de discípulos huidizos y tímidos en mensajeros valerosos, aun cuando el Espíritu ya estaba presente en la vida de ellos. Por eso nosotros podemos usar de forma segura estos tres ítems para poder interpretar o desarrollar un modelo teológico bíblico interpretativo de las doctrinas de la Escritura. Aún siendo de teología liberal, aunque les animo a los teólogos liberales a ir más allá de el desarrollo humano de Dios o el pensamiento acerca de Dios y creer que realmente Él existe, es real y va más allá de nuestros pensamientos acerca de Él, o ser un teólogo luterano, un teólogo calvinista o un teólogo pactual, eh, poder tener esta metodología de la gracia, podríamos llamarle, un modelo teológico de la gracia a través del cual podemos interpretar las doctrinas, incluso las más complicadas, eh, y poder tener una certeza de lo que el mensaje bíblico significa para la iglesia hoy, ¿sí? Sin desmerecer, sin desmerecer los otros modelos interpretativos, porque como vimos, tienen su valor en cuanto a la interpretación teológica de la Biblia. Y por último, vamos a ver si unos principios prácticos para la interpretación teológica. Teniendo en cuenta un modelo, ya sea dispensacional, calvinista, luterano, aunque yo te animo a que no el calvinista, sino que tomes lo bueno del modelo calvinista, pero o wesleyano o pactual, aunque el modelo pactual está dentro del modelo wesleyano y del modelo también calvinista. Vamos a ver algunos principios eh, generales, puntuales, para poder interpretar la escritura de manera teológica, ¿no? Para poder interpretar las doctrinas de la Biblia. En primer lugar, ver el significado del texto teniendo en cuenta los análisis o las interpretaciones literarias, históricas, eh, lingüísticas, eh, críticas anteriores a ese texto. O sea, antes de hacer la interpretación teológica, yo tengo que hacer una interpretación gramático-histórica, histórica de ese texto, ¿sí? Eso va a ser fundamental para poder llegar
al significado de la doctrina para la iglesia hoy, la doctrina bíblica para la iglesia hoy. En segundo lugar, estudiar las aparentes, porque siempre va a haber aparentes contradicciones, no contradicciones, ¿no? Acá yo no estoy partiendo desde una mirada liberal, sino que estoy diciendo, o estoy hablando de las aparentes contradicciones. A ver, creo que se la vio.